Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 2 de la temporada 2 del lado B de José Víctor y Jessica Dugán. Gusto de saludarlos. ¿Cómo estás, mi amor? Feliz de estar aquí otra vez. Disfruto mucho este tiempo contigo. Yo disfruto todo contigo, pero este tiempo de manera especial. Y bueno, feliz de poder dar de lo que Dios nos ha dado. Ahorita, siempre que vamos a grabar el lado B, hacemos una oración antes y estábamos pidiéndole a Dios pues que nos permitiera ser útiles, ¿verdad? Poder dar vida, poder ayudar a las personas con las cosas que hemos experimentado, con las cosas que Él nos ha enseñado. Así que ese es nuestro deseo para ti, es que hoy Dios te hable a tu corazón. Acuérdate que la Biblia dice que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Así que hoy Dios va a cambiar tu vida. ¿Cómo te parece? Excelente. Y este programa es patrocinado por Royalty 7 Film. Si quieren, síganlo en las redes sociales, @¿cómo? Royalty 7. Royalty 7 Film. Eso. Ahí está. De nuestro amigo. El mejor. El mejor. El mejor. O sea, incomparable, inigualable. Si quieren grabar podcast, Como alguien. quieren, No sé, no es lo de hoy. fotografías profesionales, videos profesionales, Eso. grabaciones como esta, se los recomendamos 1A. Así es. Y bueno, la enseñanza del domingo estuvo espectacular. Y se llamó Spoiler. Jesús no vino por los buenos. ¿Qué es spoiler para la gente latina que de pronto dice, a veces usamos palabras que no entiendo? Spoiler es cuando te dañan la película. Por ejemplo, que Cuando alguien te cuenta un poquito de lo que... Claro, te cuentan el final. Yeah. Tú sabes, entonces te vas a ver una película y te dice, pongamos que es un misterio y te dicen, el mayordomo fue el asesino. No, puede ser. No. Entonces te dañan, eso le llaman un spoiler. Entonces, hoy en día los spoilers, es difícil no ver un spoiler porque con las redes y si tú te ves la película una semana después de Sí, que si va salió, tarde ya. entonces hoy como la gente analiza películas, comenta, entonces le tiran la película a uno. Así que hoy es un spoiler, pero es spoiler, Jesús no vino por los buenos. O sea, como, hey, atención, Jesús no vino por los buenos, es decir, Jesús vino por Por los malos y los enfermos. los malos y los enfermos. O sea, que si no estás en esa categoría, Descalificado. ay. Claro. Entonces, para los que no han podido ver el episodio, que ya está en el canal de Iglesia Miami, nuestra comunidad, en YouTube, te he pedido que nos des un pequeño resumen para aquellos que no lo han visto. Los que no han visto la prédica del domingo. Exacto, y que van a ver este episodio. Claro, porque este es el lado B, pero sería chévere que se vieran el lado A. Claro. La prédica. El lado A se suscriben al canal de Iglesia Miami, y el lado B se suscriben al canal de José Víctor y Jessica Así es. Dugán. Y eso es una trampa para que se suscriban a los dos canales. ¿Ok? Bueno, la enseñanza del domingo fue muy especial. Spoiler, Jesús no vino por los buenos. Y comenzamos, la Biblia dice que Jesús se encuentra con Mateo, que es el que escribió el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y Mateo era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran odiados, era la gente más odiada en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran judíos que pertenecían al pueblo, pero trabajaban para el Imperio Romano y eran usados por el Imperio Romano para oprimir con los impuestos al pueblo judío. Entonces los judíos se sentían que eran traidores. Como esta gente que es de nuestro pueblo son usados por Roma para oprimirnos, y Roma era un pueblo que con los impuestos era duro, muy estricto. Entonces Jesús se encuentra con Mateo y le dice, sígueme, ¿verdad? Y la Biblia en ese pasaje dice que Jesús andaba con muchos recaudadores de impuestos y dice que andaba con gente de mala calaña. Ay. Entonces, claro, cuando los religiosos, digamos los fariseos, los sacerdotes de esa época, vieron eso, fueron donde los discípulos y le dijeron, pero ¿cómo es posible que su maestro ande con gente de esa calaña? Así preguntan, y Jesús les contesta y les dice, dice, yo no vine a buscar a los sanos, porque los sanos no necesitan médicos, yo vine por los enfermos. Y ahí usa esa primera frase, enfermos, y luego les lanza una puya durísima, porque les dice, por favor, les pido que vayan, ¿verdad? Y lean y entiendan. Dice, traten de entender ese pasaje que dice que Dios no vino por los buenos, que Dios vino realmente por los malos. Dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y luego dice, más conocimiento de Dios y no holocaustos. Ese es el pasaje que él los manda a estudiar. Eso es como una ofensa, porque tú eras maestro de la ley. Claro. Ellos se sabían esos pasajes, baby, de memoria, desde niños.
Entonces fíjate que él no le dice vayan y lean, sino vayan y traten de entender, como diciendo, ustedes se conocen eso de memoria, pero no entienden el corazón del pasaje. Entonces, con base en eso, el domingo enseñamos que Jesús no había venido por la gente buena, él lo dice. Él dice, yo no vengo por los buenos, yo vine a buscar y a salvar a los que están más lejos de Dios. Los enfermos y los malos. Entonces, y explicamos que eran los enfermos y los malos. Los enfermos se refiere a gente miserable que está en miseria espiritual, emocional y física. Bueno, ahí cabe, yo diría que todo el mundo, porque puede haber gente que tiene mucho dinero, pero está en miseria emocional, o están enfermos físicamente. Y los malos se refiere a aquellas personas que constantemente desobedecen los mandamientos de Dios y los principios de Dios. Entonces, con base en eso, pues vamos a estar hablando hoy, porque esto es una contradicción, porque a veces pareciera que la iglesia predicara un Dios que está buscando gente buena y la iglesia es un club de gente perfecta. Así es. Y me recuerda a nuestro gran amigo Josué Rincón Pin de Guayaquil, Ecuador, de la iglesia preciosa. Cuando vayas a Guayaquil tienes que ir a visitar a Josué en Familia de Dios, y él le llama a la iglesia el club de los imperfectos. Y la realidad es que aunque somos perfectos en Cristo, nuestra vida emocional, física, está en un camino a la perfección. Así es. Pero entonces, si tú te consideras enfermo y malo, buena noticia, calificas. Jesús vino por ti. Wow. ¿Y qué significa cuando Jesús dijo en la palabra, oh Dios, oh misericordia quiero y no sacrificios? Importantísimo, porque cuando él dice misericordia quiero y no sacrificios, más conocimiento de Dios y no holocaustos. Hace esas dos comparaciones, o sea que cuando relacionamos las dos comparaciones, misericordia y más conocimiento de Dios están en un grupo y sacrificio y holocausto están en otro grupo. Eso le dio un cortocircuito a los maestros de la ley, porque acuérdate que en la cultura judía religiosa espiritual, toda su espiritualidad giraba en torno a los sacrificios y holocaustos. Todo este sistema de tener que matar el cordero, de tener que orar tantas veces al día, de tener que dar dinero, todos esos, digamos, rituales religiosos, para ellos eran la esencia de su espiritualidad. O sea, la espiritualidad judía estaba basada en lo que tú hacías para complacer a Dios. Los rituales. Claro, los rituales. Esta es una frase importante, estar en paz con Dios, ¿verdad? Y de alguna manera ganarte o merecerte el amor y la bendición de Dios. Entonces, toda esa cultura de ellos estaba basada en lo que se llaman sacrificios y holocaustos. Sacrificios es lo que tú puedes hacer por Dios o matar animales, y holocaustos también. Y Jesús le dice, o la palabra dice, Dios dice, misericordia quiero, no sacrificios. O sea, como para Dios es más, Jesús en ese momento está diciendo, para mí es más importante la misericordia hacia el pecador, hacia el malo, Exacto, hacia el enfermo, que todos los sacrificios que tú hagas. Y luego relaciona eso con más conocimiento de Dios. O sea que parece que la misericordia se relaciona mucho más con Dios que los sacrificios y los holocaustos. O sea, una persona misericordiosa realmente conoce más a Dios, el corazón de Dios, que una persona que hace muchas cosas para Dios. Claro, porque el Antiguo Testamento se basó en sacrificios. Claro. Entonces, el pueblo judío se acostumbró a hacer sacrificios. Ahora viene Jesús, nace, muere y resucita. Ahora no necesitamos hacer más sacrificios porque ya él hizo el sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, para el judío que le estaba confrontando en ese momento era, oye, o sea, que tengo que dejar de hacer todo lo que mis generaciones han hecho. Y para gente que viene de otras costumbres religiosas, diferentes religiones del mundo, también se les ha enseñado, hagan. Así es. O sea, arrodíllense hasta ahora. Tienen que ir tal día a tal lugar. Tienen que rezar tal cosa. Exacto. Tienes que levantarte a tal hora de la mañana y hacer tu devocional todos los días. Eso es súper saludable y es bello, pero eso no tiene que ver con tener paz con Dios ni agradar a Dios. Eso tiene que ver con tu salud espiritual. Exacto. Entonces no podemos mezclar. Y ojo, ahí hay un palo duro. Y es que cuando Jesús le dice, vayan y traten de entender, el pasaje que les das del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. O sea que aunque Dios mismo establece los sacrificios, Dios mismo en el Antiguo Testamento les está mostrando que hay algo más importante que eso que Él mismo estableció. O sea, ya Dios viene preparando el corazón como queriendo decirles, los sacrificios yo no los estoy poniendo para que me complazcan. Hay algo que me complace más. Porque acuérdate que Pablo en Gálatas dice que la ley, que incluye los sacrificios, no solo los 10 mandamientos, todos los 600 y pico y los miles de principios morales,
Pablo dice que la ley no fue dada para estar en paz con Dios, sino para resaltar cuán lejos estamos de Dios. Entonces, todos esos sacrificios y todo eso que Dios establece realmente es como unos rayos X y un diagnóstico de nuestra genuina condición para decir, wow, no importa cuánto haga, no hay manera de que yo pueda complacer el estándar que Dios me demanda para poder estar bien con Él. Y eso produce la necesidad de un Salvador. El romano que dice, we have fallen short. Claro. En español. Exacto, no alcanzamos la gloria de Dios. Entonces, para un judío escuchar eso es decirle, todo lo que he estado haciendo no sirve. Para nada. No sirve, no para nada, pero por lo menos no sirve para lo que tú crees que para sería. Estar en paz con Dios. Para estar en paz con Dios, exacto. Sirve porque te gusta hacer ciertas rutinas, rituales. Que son saludables. Sí, comer bien es saludable, orar es saludable, pero eso no tiene que ver con estar en paz con Dios ni con placer a Dios. Tremendo, tremendo código. ¿Cómo se ve en la práctica hoy en día, tú y yo, la comunidad, los que nos escuchan, nuestra gente linda, mostrar misericordia a los malos, a los y a los enfermos? Bueno, yo primero preguntaría cómo se ve hoy en día en los rituales. ¿Cuáles son los rituales de hoy? ¿Verdad? Para entender entonces tal vez qué es lo opuesto. Porque o sea, ¿cuáles son los holocaustos de hoy? Los holocaustos y los sacrificios de hoy. Claro, porque la gente dirá, no, pero yo no mato corderos. Pero tú piensas, por ejemplo, que si no oras, Dios está rabioso contigo. Y Dios no está en paz contigo. Entonces hay iglesias que dicen que si tú no das dinero, entonces te viene una maldición o te viene tal cosa. Que si tú no sirves todos los días, no estás metido en la iglesia. En la reunión. El que no sirve, no sirve. Ayer, en una reunión importantísima, un pastor se paró y dijo, como dice mi pastor, el que no sirve, no sirve. ¿Qué le están enseñando? Que el que no hace cosas para Dios no sirve, o sea, no tiene valor. Entonces, hoy en día hay muchos rituales. Sí. ¿Por qué? No es que los rituales sean malos. Es cuando usamos los rituales para creer que podemos tener paz con Dios o merecernos el amor y la bendición de Dios a través de los rituales. Lo que hay que entender es cuál es el lugar de esos, entre comillas, rituales, o sea, de esas disciplinas espirituales. Disciplina, exacto. ¿Verdad? Pero definamos entonces quiénes son los malos. Ok, los malos, según la Biblia, los malos son las personas que viven lejos de Dios y no viven de acuerdo con los principios de Dios. ¿Verdad? Nosotros le llamamos malos, pero realmente son personas que no viven conforme a las maneras de Dios. O sea, ¿quiénes son los malos? Todo el mundo. Lo que pasa es que hay unos que son más malos que otros. Unos que somos más malos que otros. Claro, hay unos que son malos de nacimiento, otros son malos de profesión y otros tienen doctorado en maldad. ¿Verdad? Literal. O sea, hay gente, lógicamente. Oye, hay gente mala. Hay gente mala. Tú ves un niñito que le hace maldad a otro niñito y tú dices, oye, ese niñito es malo. Sí, hay gente que es mala. Entonces, pero la realidad es que todos tenemos, desde ese punto de vista, todos tenemos algún hábito que no va de acuerdo a como Dios dice. Por ejemplo, hay gente mala en el cuidado de su cuerpo. Sí. Porque tú piensas que malo es el que le hace algo malo a otro. Pero acuérdate, malo es la persona que no vive de acuerdo a los principios de Dios. Y hay unos principios de Dios para el cuidado del cuerpo. Sí. Las personas que comen mal son malos. La gula es mala. Tremendo. ¿Y cómo, volviendo a la pregunta anterior, entonces, cómo Jessica, José, Ronnie podemos mostrar misericordia a los malos? Yo pienso que lo primero es no haciéndoles sentir que porque son malos Dios los odia. Porque Dios no los odia por ser malos. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra mundo, cosmos, el sistema del mundo se refiere al sistema que opera opuesto a Dios. Dios amó y Dios ama a los malos. Y Dios ama a los enfermos. Tanto así que Jesús dice, por ello fue que yo vine. O sea, yo vine por los malos y los enfermos. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que la razón que Jesús vino y la razón por la cual la iglesia existe es para buscar y que Dios pueda salvar a los malos y a los enfermos. La iglesia no existe para proteger a los buenos. Ojo con este código. La iglesia, la razón principal de la iglesia no es proteger a los buenos de los malos o a los sanos de los enfermos, porque ahí es donde nos volvemos un club, para no contaminarnos, la burbuja evangélica. Entonces vemos el propósito, el cuidar, pero la Biblia dice que Dios deja las 99 para buscar a la enferma, a la que se fue. Lo que está diciendo es, mi propósito principal no es cuidar las 99 que están bien, es buscar a la que no está bien. Entonces, hasta que no entendamos que el propósito principal de la iglesia es buscar al enfermo, buscar al malo, al que está lejos, al que está en miseria espiritual, física y emocional, entonces siempre vamos a hacer de esto un club. Entonces, para mí mostrar misericordia y mostrar amor es entender que a ellos, por ellos es que existe la iglesia.
Para ellos es que existe la iglesia. Lo que pasa es que una vez que ellos son bienvenidos y abrazados dentro de esta comunidad, no perfecta, de esta comunidad donde debería reinar el amor perfecto, en gente imperfecta, entonces podemos comenzar un proceso por la misma misericordia y amor de ayudarlos a ir caminando hacia las formas de Dios, no por lo malos que son ni por lo enfermos que están, sino porque ellos van a ser más felices cuando dejen de estar enfermos en algún área de su vida. Van a estar más felices cuando empiecen a incorporar principios de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque van a tomar mejores decisiones, porque su matrimonio va a ser más feliz, porque su familia va a ser más saludable, porque les va a ir mejor financieramente. Porque es que en la medida que nosotros abrazamos y adoptamos las disciplinas espirituales y los principios de Dios, nuestra vida mejora. No tenemos más paz con Dios, pero disfrutamos más la paz de Dios, que es otra cosa. Usando el ejemplo del domingo, que es que ese ejemplo fue violento, el ejemplo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que creo que es un ejemplo tremendo. Cuando Alemania en el año 51, la guerra termina en el 46, oficialmente 48, pero Alemania firma la paz, el tratado de paz con los aliados, ¿verdad? Alemania era parte de lo que llamaban el poder, el eje del poder o el Axis Power, que eran Japón, Italia y Alemania primordialmente, un par de países más ahí, pero ellos eran los tres principales. Y parece mentira, pero de este lado estaban Estados Unidos, Rusia, China era parte de los aliados, y hoy en día Rusia y China, pues, estaba Francia, Inglaterra, ¿verdad? Cuando Alemania firma el tratado, Alemania ya quedó en paz. O sea, ya no había guerra, no habían guerras, no estaban matando a nadie, pero Alemania quedó destrozado, destruido el país por los bombardeos de los aliados, ¿verdad? Entonces, Alemania ya estaba en paz, pero no podía disfrutar la paz porque había quedado destruida por tantos años de guerra. Entonces, ¿qué pasa? Comienza un proceso de reconstrucción. Entonces, la paz se firmó en septiembre, creo que fue 8 del 51, pero empezó un proceso de 10 a 15 años de reconstrucción para poder disfrutar una paz que se había firmado años antes. Nuestra paz se firmó en la cruz hace 2000 años. Esa paz se hace real en mi vida cuando yo pongo mi confianza en Cristo. Es como que en ese momento ese tratado de paz me aplica a mí. Pero yo llevaba años viviendo fuera de Dios, en una guerra, pensando como Dios no piensa, haciendo las cosas como Dios no dice. Entonces yo empecé a traer, por hábitos destructivos y malas decisiones, empecé a traer destrucción a mi vida. Destrucción a mi vida emocional, destrucción en mis relaciones, destrucción. ¿Qué pasa? Yo firmo la paz con Cristo, pero necesito vivir un proceso de reconstrucción para disfrutar la paz que tengo. Eso sería la restauración y la renovación del Y ahí entran las disciplinas espirituales. Wow. ¿Sí ves? Las disciplinas espirituales no son para alcanzar la paz, son para disfrutar la paz. Porque la oración te ayuda en el proceso de reconstrucción, la adoración, congregarte, todo eso es el proceso de reconstrucción. La iglesia lo tiene al revés, la iglesia quiere que hagas disciplinas espirituales para lograr la paz. Las disciplinas espirituales no son para lograr la paz, ya Cristo la logró. Las disciplinas espirituales son para disfrutar la paz que Cristo ya logró. Espectacular. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo mostramos misericordia? De dos maneras. Que la gente que no está en paz con Dios encuentre la paz y sepan que Dios quiere la reconciliación. Y luego la mostramos ayudando en el proceso de reconstrucción. Ya saben, las dos palabras clave. Ahí está. Reconciliación y reconstrucción. Así es. Y después... Y si te quedaste pensando y no entendiste, echa para atrás un poquito y vuelve y ponlo porque está tremendo lo que Y después reproducción. ¿Por qué? Porque después nosotros formamos... Las 3 R. Claro, después nosotros ayudamos a las personas a ser reconciliadores, reconstructores y reproductores. Ya sabes, Ronnie. ¿Ok? Y tienes una R ahí. Ahí tienes, exactamente. ¿Qué le dirías a alguien que se siente que no califica para Jesús? Varias cosas. Lo primero es entender que nuestra relación con Dios, lógicamente, es una relación recíproca. ¿En qué sentido? Como toda relación. Nosotros estamos casados hace 32 años, llevamos 36 años juntos, básicamente. Bueno, llevamos 36 años juntos porque hace unos días cumplimos 36 años de novios, ¿verdad? O de habernos conocido. De habernos conocido. De habernos conocido. O sea, llevamos 36 años juntos. La otra semana cumplimos. Claro. El 19, 20 cumplimos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un amor recíproco, una relación recíproca que nos permite a los dos disfrutar la relación. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que en Dios, para que la relación sea fructífera, también debe haber reciprocidad. Entonces, claro, la relación es más fructífera y productiva en mi vida entre más recíproco sea esta relación. Pero el problema está
cuando yo pienso que el amor de Dios hacia mí depende de yo ser recíproco hacia Él. O sea, una cosa es en las relaciones humanas. Tal vez la relación que más nos permite ver esto es la relación de una mamá con un hijo o un papá con un hijo. Que el hijo puede portarse mal, tal vez no manifestar amor hacia sus padres, pero un padre nunca deja amar a su hijo. Así es con Dios. O sea, yo le diría a esa persona que está lejos que Dios lo ama y que su comportamiento hacia Dios no determina el amor de Dios hacia él. Para mí eso es lo más importante, que la persona que está lejos entienda que no importa cuán lejos esté, cuán malo sea, cuán enfermo esté, cuántas cosas haya hecho destructivas, Dios no lo odia porque Dios es amor y Dios desea traer esa paz entre Él y Dios. Entonces, lo primero es, Dios no te ama por lo que tú haces, ni te deja amar por lo que hagas. Dios te ama porque Él es amor, porque Él es tu Padre y Él quiere tener paz contigo. Entonces, la iglesia debería reflejar eso. La iglesia no debería amar condicionalmente. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, exactamente. Y yo diría que lo otro es entender que nosotros fuimos llamados a buscar esas personas. Yo creo que tenemos que salir de la comodidad. A mí me parece, nosotros tenemos estrategias de marketing y siempre estamos claros, entre mejores marketing tengamos, más atraemos personas. Todo eso está bien. Pero Jesús, digamos que el corazón evangelístico de la iglesia nunca fue basado en el marketing, fue basado en el vayan y hagan discípulos. Vayan, vayan, vayan. Y me preocupa cuando la iglesia está en vengan, vengan, vengan. Entonces, para mí el vengan no manifiesta la misericordia y el anhelo de Dios, porque Jesús dejó el trono, dejó la eternidad y vino. O sea, Él fue el ejemplo de ir. Y yo creo que una de las maneras más importantes de manifestar misericordia es ir. No quedarme en un lugar y decir, vengan, vengan, vengan. No estoy en contra de las estrategias para que la gente venga. Me parece inteligente y estratégico. Pero nuestra misericordia no puede estar basada en si alguien decide venir o no. Porque la Biblia dice que ningún hombre subió al cielo, que fue Dios el que bajó. O sea, si Dios hubiera quedado esperando que viniéramos, nadie hubiera venido. Porque en Romanos Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, si nosotros le ponemos la responsabilidad a la gente, no, lo más probable es que muchos no van a venir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para mí misericordia es ir, es buscar, es salir de la comodidad, como Jesús lo hizo. Salió de su gran comodidad, de su eternidad, de su gloria, se hizo humano, se incomodó para que nosotros hoy estemos aquí disfrutando de eso. Y lo otro es entender que la misericordia cuesta dinero. La misericordia cuesta dinero. Tú quieres ir a buscar a alguien, probablemente te toque invitarle un café, invitarlo a almorzar, de pronto no tiene dinero, comprarle ropa, comprarle un mercado. La misericordia cuesta. La misericordia se tiene que ver porque es que en el original griego, la palabra cuando Jesús dice enfermos, miseria, ¿verdad? Que se refiere a miseria espiritual, emocional y física. Y luego cuando habla de misericordia, misericordia son obras de amor. Qué lindo. Eso es súper importante. No es palabras de amor solamente, son obras de amor. Entonces, para mí, o sea, cuando alguien llega con un mercado y tú dices, Dios mío, y tú tienes unos hijos que no han comido, y alguien te llega con un mercado, con la comida de los niños, no creo que un papá o una mamá se pueda sentir más amados que alguien haya sido un canal de Dios para darle alimento a tu familia. Yo creo que eso es lo que rompe todos los prejuicios que la gente tiene con la iglesia. Cuando nos vean a nosotros salir de nuestra comodidad, invertir recursos, porque la iglesia es conocida por pedir, pedir, pedir y pedir. Lamentablemente. Y es verdad que aunque la salvación es gratis, el evangelio llevarlo cuesta. Nosotros tú sabes que en Iglesia no hablamos de diezmo y ofrenda, hablamos de generosidad y motivamos a la gente a dar. Pero nosotros no andamos con la pistola en la cabeza de la gente. O sea, aquí es generosidad, no asalto, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos para operar. Pero al final, nosotros también estamos buscando cómo generar recursos para salir a dar. Queremos ser conocidos como una comunidad espiritual que da a la sociedad, no que le anda chupando a la sociedad sus recursos. Tremendo. Y yo creo que yo le diría un versículo que me vino a la mente a ese que no se siente digno es que Dios escogió de lo vil y menospreciado del mundo. Dice la Biblia, ¿no? Entonces, no tienes que ser tan malo, o sea, aunque te sientas tan malo, tan mala, tan no merecedor. No merecedor, indigno. Indigno de acercarte a Dios. Quiero que sepas que calificas en cualquiera que sea tu condición. Así es. Porque Dios te ama tal y como eres y Él espera que vengas tal y como estás. No espera que cambies para que te acerques a Él. Él te dice, ven, acércate. Y si Él quiere, te cambia, porque Él es el que hace la obra transformadora de nosotros. Nosotros no podemos cambiar solos. Es un proceso
de reconstrucción, un proceso de restauración, un proceso de que cuando ya tú te sientes listo, tú dices, oye, yo le quiero hoy hablar a otro de este Dios que me ha amado incondicionalmente, que me ha perdonado, que me ha restaurado, que se ha reconciliado conmigo. Y a mí me gustaría, mi amor, que terminaras como una oración para aquellos que nos están escuchando y viendo, que sientan ese deseo de acercarse Claro que sí. y reconciliarse con Claro Jesús. que sí. Antes de orar, solo quería tal vez cerrar el tema con esto, y es que creo que algo que ha hecho mucho daño es que nosotros le hemos puesto como categorías a la maldad. Digo que humanamente la hay, porque las hemos tenido que desarrollar, por ejemplo, para desarrollar leyes, los castigos de la gente que quebranta las leyes y eso, pero Dios no opera igual. O sea, Dios no opera como opera la justicia humana, la justicia de Dios opera diferente. Entonces creo que a veces hay gente muy mala o que se ve muy mala que dice, lo que pasa es que como yo me voy a acercar a Dios si soy tan malo, déjame ver si puedo ser un poco menos malo. Tú sabes, entonces entramos en esta mentira o este engaño de cuando yo sea un poquito menos malo, un poquito más bueno, tal vez me mereceré. Y la realidad es que eso es un engaño. ¿Por qué? Porque al final nadie puede ser ni menos malo ni más malo. La única manera de realmente dejar de ser malo es cuando Jesús llega a tu corazón. Porque Él es el bueno, lo bueno no somos nosotros. Tú sabes, Él es el santo, Él es el perfecto, Él es el amoroso, Él es el misericordioso. Entonces, la realidad es que la mejor manera de poder, digamos, ser libre de esos hábitos destructivos es acercarse a Dios, no en tu fuerza tratar de hacerlo para acercarte a Dios. Es todo lo contrario, tú lo acabas de decir. Dios no te dice cambia para que vengas a mí. Dios te dice ven a mí y yo después veré qué cambio, porque hay cosas que a veces nosotros creemos que tenemos que cambiar que no es lo que le interesa a Dios. Porque vemos mucho lo exterior y como hablábamos hace unos programas atrás, hablando de ese cuartito, el cuarto oscuro, ¿verdad? Y ese es el que más le interesa a Dios, porque al final nuestros hábitos destructivos son la expresión de la tiniebla y la oscuridad que hay en el corazón. Yes. Entonces nosotros queremos como limpiar la parte de afuera, pero mantener tal vez lo que está dañado adentro, que puede ser fruto de abandono, fruto de abuso, fruto de tantas cosas que, ojo, nosotros amamos y creemos en la psicología, todas las ciencias sociales de la salud, de las ciencias de la salud, las apoyamos, pero la parte espiritual, eso no hay psicólogo, ni psiquiatra, ni pastilla, solo Dios. Solo Dios, ¿por qué? Porque es un área de tiniebla espiritual que solo puede ser desalojada y sanada por la luz espiritual. Entonces, por eso es tan importante que la gente se acerque, así que queremos motivarte a que te acerques y queremos orar por cada uno de ustedes. Padre, te queremos dar gracias por cada persona que está viendo este programa. Señor, tal vez no habrá verdad más importante, realización más importante que entender que tú no viniste, tú no enviaste a Jesús a buscar a los buenos, Señor, ni a los perfectos. Jesús fue claro, Él dijo, yo he venido a buscar a los que están perdidos, a los que están alejados de Dios. Señor, y si alguien nos está mirando hoy que se siente muy enfermo, emocional, física, espiritualmente, o tal vez se siente muy alejado de ti, Señor, muy alejado de tus principios, de tu forma de ser, de vivir, de tus mandamientos, Señor. Te pido, Padre, que en su corazón esa persona pueda entender de manera milagrosa, Señor, que tú lo amas tal como es, Amén. Tal como ella es, que tú quieres abrazarlo, abrazarla, Señor, así en su condición, Señor, porque es que no existe mejor lugar para estar, Señor, Amén. que en tus brazos, Señor, que contigo. Tú eres el único que puede realmente limpiarnos de esa maldad, de esa enfermedad, Señor, y sanarnos, restaurarnos, reconstruirnos, Señor, Así es. para que podamos disfrutar esa vida maravillosa que Jesús vino a darnos, Señor. Te pido que este programa llegue a mucha gente y que lo compartan, Señor, para que muchos escuchen de ese Padre que ama incondicionalmente, Señor, y sepan que hay esperanza aún en los momentos más profundos, más oscuros de la vida, Señor, que siempre hay esperanza, porque en ti siempre habrá esperanza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la Biblia dice que si tú sentiste hoy que Jesús está tocando la puerta de tu corazón, lo único que tienes que hacer es abrir la puerta, invitarlo a entrar, y Él quiere tener comunión, quiere tener intimidad contigo.
Si sentiste esa inquietud al haber escuchado o visto este programa, solamente dile: Jesús, quiero que entres en mi vida, quiero caminar contigo, quiero que seas mi mejor amigo, porque Él está dispuesto ahí esperando a que tú le hagas esa invitación. Y bueno, gracias por haberse conectado con nosotros una vez más en este su programa, Lado B, con José Víctor y Jessica Dugan. Ya sabes, por favor, activa las notificaciones, comparte este episodio con alguien que tú sientas que va a ser de mucha bendición para sus vidas y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Bye bye.